Bienvenidos a esta nueva sesión de historias de éxito de OneMillionsDollar.com LLC. Estamos iniciando un proyecto interesante donde vamos a describir historias de la compañía y vamos a tener un invitado especial cada semana para que comparta su vivencia, su experiencia dentro de la trayectoria en OneMillionsDollar.com. Hoy tenemos como invitado a Luis Martínez de Dominicana, una persona que realmente tiene ya varios meses dentro de lo que es OneMillionsDollar.com y va a contar su experiencia. Pero previamente, antes de darle el pase a Luis Martínez, quiero hablar un poco de la historia de OneMillionsDollar.com. Básicamente, el 27 de mayo del año 2021 se inicia a escribir esta historia. Se desarrolló de cierta manera un plan, una estrategia. Hay claridad en lo que es la visión de lo que se quiere conquistar y se comenzó a unir de cierta manera al corporativo de la compañía. Estamos hablando de que estamos a pocos días de crear este video, de cumplir 4 años de los inicios de la historia de One Million Dollar. Así que vamos a ir relatando a través de este proyecto la historia de la compañía, pero también la historia de cada uno de ustedes como socios de la empresa. Y bueno, déjenme entonces darle el paso y saludar a Luis Martínez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encuentras? Dime cómo te sientes. Saludos y gracias por invitarme a esta entrevista y darme esa presentación. Mi nombre es Luis Martínez de República Dominicana, como lo acaba de decir, y me siento feliz. Excelente, Luis. Mira, vamos a iniciar hablando un poco de ti. ¿Quién es Luis Martínez? ¿Qué expectativas de vida tiene? Mi nombre es Luis, yo soy un joven emprendedor desde pequeño. Luis Martínez salió de un campo de República Dominicana llamado Arenoso, de Bajo Yuna. Entonces salí a la tercera capital de República Dominicana con un sueño de lograr tener éxito en el mundo, para así con ese éxito que yo tenga, poder ayudar a miles de personas. Por eso estoy acá conociendo el proyecto de One Million Dollar y dando todo por esta empresa. Excelente, Luis. Experiencia, cuéntanos o relátanos cómo ha sido tu transitar en en ese sueño, en ese anhelo. ¿Ha sido fácil? ¿Has podido alcanzar los resultados que andabas buscando? ¿Has tenido tropiezos, fracasos en algunos proyectos? Cuéntanos un poco de esa trayectoria de negocio en la cual has venido teniendo experiencia. Algunas quizás positivas, otras negativas. Háblanos un poco de eso. Correcto, como todo emprendedor conoce, emprender en el mundo no es fácil. Yo primero fui empleado a vamos a poner, más de 15 empleos. No encajaba en ninguno. Siempre he sido buen trabajador, pero como que no encajaba, no era lo que yo necesitaba. Entonces, como la pregunta que me informa que si ha sido fácil, no ha sido fácil, pero tampoco es imposible, como yo siempre le he dicho y me he llevado de la educación de mi padre. Ya gracias a Dios tengo 10 años subiendo una empresa, ya empecé desde cero, he caído, me he levantado, pero sí ya estamos teniendo algo diferente, que es llevar todo por la ley y cumplir con el sueño que yo siempre he estado anhelando en mi empresa. Yo soy técnico de reparación de impresora. Aparte de eso, ya tengo estudios de informática de universitario. Ok, excelente, Luis. Mira, percibo por lo que me cuentas que eres una persona persistente y esa es una de las características fundamentales para lograr los sueños y los anhelos que nos proponemos. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de Luis Martínez dentro de la compañía OneMillionDollar.com LLC. Cuéntanos quién te invitó, qué tiempo tienes desarrollando los proyectos de la compañía y cuál ha sido tu experiencia en función de lo que has podido alcanzar. La historia mía de One Million Dollar es algo que fue recogiendo con el tiempo. Yo tengo un amigo que se llama Luis Morán, que es mi patrocinador, el que me invitó. Esta persona me insistió varias veces. Perdona esta parte. El primero que me invitó al proyecto fue Santiago Sánchez.
Entonces ya yo con Santiago Sánchez había estado, tenía un recorrido, pero no le presté atención. Entonces Luis Morán, hemos compartido de varios proyectos, varios conocimientos de más empresas y él me insistió. Recuerdo como hoy que Luis Morán me dijo, Luis, yo necesito que tú conozcas de esta empresa porque es una empresa que está cambiando la vida de muchas personas. Me prestó $100. Yo dije, no, pues si tú me pones los $100, no hay problema, vamos a iniciar. Y al transcurrir una semana, yo no le puse asunto. Esos $100 yo lo tomé ya por el respeto que le tenía a ese patrocinador, porque siempre me habla con la verdad. Y yo pude observar que esos $100 se me convirtieron en $150. Yo dije, no, déjame ver qué es lo que está ocurriendo y ponerme a ver qué es esta empresa. Y cuando estuve indagando, conocí a varias personas de la comunidad, compartí con ellos, me dijeron esto funciona así. El mismo Luis Morán me mandó mucho contenido, muchos videos, me invitó a varios Zoom que participé y esta es transitorio los conocimientos que Luis Morán me pudo expresar y yo poder unirme a una comunidad de personas donde hay personas que sí estaban ganando. Yo dije, en esta empresa debo de conocerla a fondo para llegar a ver qué es lo que es $1 million. Ok, excelente, excelente. Y una pregunta un poco más profunda, se podría decir. ¿Qué resultado ha alcanzado hasta este momento Luis Martínez? Y mejor aún, ¿qué proyección a futuro o qué visualización tiene Luis Martínez con respecto a lo que está desarrollando dentro de One Million Dollar? Excelente. Después que yo conocí a $1 million, he sentido que mis sueños se están haciendo realidad. No tanto por lo que estoy generando de $1 million, sino que a través de esta inversión de conocer la empresa, yo siento que los sueños míos con la propia empresa mía están cambiando. Yo desde 2021 que estoy en la empresa he tenido cambios y ganancias insólitas con esta empresa. Eso sí, no ha sido nada fácil. He tenido que sacrificar muchos proyectos y poder participar en todo lo que la empresa me ha pedido. Me ha pedido entrar, tanto como en el pool USDT. Ya gracias a Dios cuento con una entrada sólida, que eso me ha ayudado a tanto fortalecer la empresa mía y a obtener diversas ganancias de $1 million. ¿Qué próximos pasos tienes por cumplir con One Million Dollar? ¿Tienes alguna meta en particular que la visualices para este mismo año 2025? O sea, ¿te ves materializando algún sueño grande dentro de este año 2025? Cuéntanos eso. Claro que sí, sin duda alguna. Con $1 million yo tengo una meta. La principal meta es cuando uno gana, quiere que las otras personas también ganen. Yo tengo una meta de alcanzar 500 personas debajo de mi red para con ello poder impulsar a mi sueño que yo tengo de ser billonario, porque ya millonario lo soy. Tengo ya con $1 million una capacidad de inversión, no sé si es permitido decirlo acá, pero tengo una gran inversión que ya me ha llevado a tener más de $100,000 generados con esta empresa. Alcanzar tener más de 500 personas para yo poder comenzar a viajar en el mundo entero. Así que, bueno, vienen muchas historias más de Luis Martínez. No tengo quizá más preguntas en este momento, Luis, pero sí quiero de cierta manera un mensaje a la audiencia, un mensaje a esas personas que están observando este testimonio de Luis Martínez. ¿Qué le diría a esas personas que están allá afuera, que también como tú tienen sueños y quizás no están en un vehículo financiero para lograr? ¿Qué le recomendarías en este momento? Mi recomendación a cualquier persona que no conoce de $1 million es que lo intente, tanto como hizo Luis Martínez, que no creía en lo que le estaban presentando, pero me senté, pero puse atención. Entonces lo que yo podría decirle a cualquiera que esté escuchando este contenido, que preste atención, que se siente escuchar lo que le están presentando.
porque solamente con escuchar puede ser que cambie su vida. Excelente, Luis, excelente. Bueno, muy agradecido de haber compartido estos minutos contigo. Espero que sigas el camino hacia lograr tus sueños, que no te rinda y que usando este vehículo financiero que primeramente Dios ha puesto en las manos de muchas personas, logres los grandes resultados. Así que vamos a despedir. Próximamente tendremos un nuevo invitado, así que suscríbanse al canal, sigan por las redes sociales este proyecto de historias de éxito de 1millionsdollar.com LLC.